Bendiciones, que la paz y la misericordia de Dios sobreabunden en cada uno de vosotros. En esta ocasión venimos a hablar un tema muy interesante que nos concierne a nosotros como cristianos, el tema de las persecuciones del primer siglo. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Y eso nos servirá a nosotros, a las nuevas generaciones. Al finalizar del primer siglo, la mayoría de los cristianos y los apóstoles habían sido asesinados, en este caso los apóstoles. Pequeños y grupos y minorías de cristianos se encontraban esparcidos durante todo el Imperio Romano. El Imperio Romano miraba de forma hostil al cristianismo, pues era una amenaza de una fe que contraponía sus valores y su cultura grecorromana. Los cristianos estaban dispuestos a ello y a mantener su fe de seguir a Cristo Jesús. Empezaba a haber un conflicto entre el Estado, entre la figura del emperador y la figura de Cristo. En este caso, los cristianos no iban a adorar a un emperador, pues eso no era lo que Dios y lo que Jesús les había mencionado en sus sagradas escrituras. Las persecuciones podemos verlas en más de 2 siglos, desde el año 64, desde el gran incendio de Roma, hasta el 313 con el edicto de Milán entre Constantino el Grande y Licinio. Tradicionalmente siempre se ha mencionado que existen 10 oleadas de persecuciones generales, aunque existen otras esporádicamente, como fue Juliano el Apóstata después del edicto de Milán. Vamos a ver cuáles fueron esas persecuciones y cómo fuera la influencia de los cristianos en esa etapa muy difícil y muy dura. Primeramente, Nerón. Nerón en el año 64 llevaba 10 años de ser emperador. Ocurrió un gran incendio. En más de 10 de 14 barrios habían sido incendiados. Estos historiadores romanos como Suetonio y Tácito nos mencionan que pudo haber sido a través de un accidente de un almacén que explotó. Otros se menciona que posiblemente habría sido Nerón el causante de ello, que estaba tocando el arpa mientras estaba incendiando la ciudad de Roma y él recitando poemas de Troya. Él tenía que buscar un culpable. La imagen del emperador no podía verse afectada de esa manera. Buscó los culpables, los chivos expiatorios. Aquellos barrios en los cuales no habían sido incendiados totalmente habitaban cristianos. Entonces los cristianos fueron culpables, le echó la culpa a los cristianos. Y durante 4 años, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo se dice que murieron bajo la causa de este hombre tan cruel y el cual su mente se había desvanecido ya en su ocaso de su imperio. Luego vino Vespasiano y luego vino Tito, que tuvieron cierta influencia. Pero la segunda persecución fue Domiciano. Él se caracteriza por las muertes y por tortura y por destierro. Es por eso que el apóstol Juan, ya en su avanzada edad, había sido desterrado en la isla de Patmos. La tercera oleada de persecución fue por el emperador Trajano. Trajano no era simpatizante del cristianismo, pero si alguien acusaba a una persona de ser cristiano, se iba a proceder en su contra. Además de la Acta de los Mártires, que fueron unos documentos que nos permite ver cuáles fueron los procesos judiciales contra los cristianos. Además de la correspondencia entre Plinio y Trajano, en el cual, pues, si una persona acusaba a alguien de ser cristiano, se iba a proceder en su contra. Los procesos judiciales, las torturas, además del servicio de entretenimiento de los cristianos hacia los romanos, pues así se vio a los cristianos, de una manera bastante golpeada. Policarpo de Esmirna nos menciona en sus documentos, junto a San Ignacio de Antioquía, el portador de Dios, que los cristianos, la iglesia, veía de una manera la persecución. Primero estaban los voluntarios, los espontáneos, aquellos que se entregaban de manera voluntaria a sufrir un martirio, pero en el momento de la prueba se acobardaban, eran emocionalistas. Luego estaban los mártires de Dios, aquellos en el cual pues sentían de parte de Dios que tenían que irse ellos, entregar su vida, su fe. Por ejemplo, Policarpo escapó 2 veces y a la tercera pues él tenía que entregar su vida. Luego de Trajano vino Adriano, se empezaron a matar personas importantes. Luego vino la quinta persecución, que fue Marco Aurelio. En esta se caracteriza por ser un hombre muy filósofo, un gran hombre ilustrado, un hombre de todo conocimiento que la posteridad le daría el gran conocedor, el gran filósofo Marco Aurelio. Él quería restaurar la vieja gloria romana, pero tenía una piedra en su zapato, era el cristianismo. Él veía que el cristianismo pues eran todas las amenazas
lo veía como una plaga que debía exterminarse. Él lo menciona que eran personas muy obstinadas. Él lo menciona en sus documentos que eran muy diferentes. Pues a los cristianos no los veían de gran manera. Los veían como gentuza, los veían como personas insignificantes que practicaban prácticas ocultistas, personas obstinadas y que odiaban la raza humana. Es por eso que Celso, un hombre muy intelectual, pues no se enfocó en eso, sino en las doctrinas cristianas, como la resurrección, como la muerte. Es por eso que aparece en la personalidad de los apologistas, Arión Necto, Orígenes, Tertuliano, Justino Mártir, todos estos grandes apologistas defensores de la fe cristiana. Luego de Marco Aurelio vino Septimio Severo. Él se caracterizó porque hizo un decreto imperial el cual no permitía que los cristianos aceptaran ni que se bautizaran. Luego de él vino Maximinio Tracio, que también se intensificaron los procesos contra los cristianos y la persecución. Luego vino Decio, que este fue mayor y anterior a Tracio, en el 259. Luego ya el penúltimo fue Valeriano, y por último Diocleciano en el 303, cuando Galerio lo obligó prácticamente en una tetrarquía del Imperio Romano. Ya era la sombra, el ocaso de Roma en ese momento. Mandaron a exterminar cristianos, destruir templos, quemar los libros. Pero en el 311 Galerio, ya en su etapa final de su vida, hace el edicto de tolerancia. Ese edicto de tolerancia hacía que los cristianos pues ya no se les perseguiría, siempre y cuando ellos oraran por el pueblo. Además, 2 años más tarde se hace el edicto de Milán. Constantino el Grande Licinio hace una libertad religiosa poniendo fin a las grandes persecuciones de los primeros siglos. Constantino también trató de unificar su pueblo a través de la fe. Fue el emperador que oficializó el cristianismo, unificando el imperio, unificándolo a través de la fe, unificándolo a través de Cristo, dándole privilegios, el cual Eusebio de Cesarea mencionaba que era el instrumento de Dios. Y así podríamos continuar. Pero ¿qué causas o qué consecuencias? No se sabe a ciencia cierta cuántos cristianos murieron, pero Eusebio, el gran historiador de la iglesia, menciona que fueron grandes multitudes. La consecuencia fue que influyó grandemente el crecimiento de la iglesia. La teología cristiana, como aquellos grandes apologistas que aparecieron, y la estructura de la iglesia como la jerarquía, como los diáconos, como los presbíteros y como los obispos. Sirvió de gran apoyo, sirvió de gran inspiración, ejemplo y vida de aquellos grandes apologistas, eruditos, que entregaron su vida a causa de seguir a Cristo. Orígenes, Hipólito, Justino Mártir, Clemente, Felicidad, incluso Policarpo, aquel hombre anciano, 86 años. Todos estos hombres, historias, leyendas que recorren las mártires de las catacumbas, que recorre tanto de hombres como de mujeres, que su fe se fue inquebrantable, que el Estado no pudo derribar su fe. Así que, hermanos, las persecuciones no pueden debilitar mi fe. Y los momentos que estamos llevando no pueden debilitar nuestra fe, sino que aumentar nuestra fe. Así como la misma fe que tuvieron aquellos hombres de Dios de entregar su vida y no temerle a la muerte, pues su galardón sería grande. El premio que Dios le daría, el premio de seguir a Cristo. Y ese mismo premio todavía está vigente para tu vida, está vigente para mi vida. Mantengamos nuestra fe, aumentamos nuestra fe, que las persecuciones, que las adversidades de la vida, que los problemas de la vida no harán desistir mi fe, una fe inquebrantable.